Bueno, buenas tardes a todos. Les agradecemos su asistencia en la charla del día de hoy. Vamos a tener la charla sobre ciclo vital individual, el eje 1. Esta pues no solo se va a tocar la primera parte, sino que tendremos como tal la charla completa. El día de hoy tenemos como invitado especial a la doctora Paola Benavides. Ella es médico de la Universidad Militar Nueva Granada. Es residente de segundo año en medicina familiar y es miembro de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar SOCMEF. Entonces, le agradecemos a la doctora la asistencia y le damos paso para que inicie su presentación. Bueno, buenas tardes para todos. Agradezco al comité organizador por invitarme a esta charla. El día de hoy, como nos comentó Laura, vamos a hablar sobre el eje 1 y para eso entonces vamos a iniciar con una presentación acerca del tema. Listo, ¿me confirman si ven la pantalla, por favor? Sí, doctora. Listo, perfecto. Bueno, entonces, como Laura les contó, mi nombre es Paola Benavides, yo soy residente de segundo año de Medicina Familiar de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud FUCS. El día de hoy vamos a hablar sobre el eje 1 y para esto quiero hacer una breve introducción frente a lo que hacemos en medicina familiar. Y con respecto a esto, pues, medicina familiar enfocamos a nuestro paciente por medio de ejes para hacer los diagnósticos de ellos y de lo que vayamos encontrando. El eje 1 básicamente va a hablarnos sobre ese individuo al que vamos a estudiar, al que vamos a interrogar y al que vamos a poder analizar en diferentes ámbitos, tanto de su salud física como mental, familiar, de acuerdo a los diferentes entornos que nuestro paciente se encuentre. Para esta charla, en cuanto a conflictos de intereses, no tengo ninguno de ellos. Es una charla netamente académica y el objetivo de ella va a ser, como esta gráfica nos muestra, esa flecha verde que vemos en el transcurso de todas las edades y de ese ciclo que el ser humano cumple desde que nace hasta que muere, es un eje transversal en donde debemos mirarlo de acuerdo a todos sus procesos que va cumpliendo y sus metas que se va propuesto. Problemas de reemputo con Natalia. Y adicionalmente todos los factores que a este influye y que van a determinar ese propio curso que va a llevar el ser humano. Entonces, vamos a diferenciar qué es el ciclo versus el curso de vida. El curso de vida van a ser todas esas condiciones psicológicas que van a ser complementarias a las funciones biológicas y a toda esa funcionalidad física que el ser humano presenta y que va a estar en ciertas connotaciones y que va a estar influenciado por aspectos sociales, culturales e históricos, y que esto nos va a llevar y nos va a permitir tener un estudio interdisciplinario de todo el transcurrir de la vida. A diferencia del curso de vida y del ciclo de vida, el ciclo de vida ya no va a ser esa relación que va a tener el ser humano frente a todos los contextos sociales, todo lo externo que pueda llegar a afectar a la persona, sino que ese ciclo de vida va a ser relacionado al ciclo biológico que cumple el ser humano frente al nacimiento, crecimiento, reproducción, declinación y muerte. Esto va a estar redireccionado de acuerdo a unas tareas evolutivas que el ser humano debe cumplir para poder ir pasando de una etapa a otra, y que claramente sabemos que el ciclo de vida lo vamos a dividir según unas edades y según unos tiempos en donde cada uno debe cumplir con un aspecto y una meta propuesta para ese momento de la vida, y asimismo no caer digamos, en la situación contraria, que sería una crisis frente a lo que no logró en su anterior etapa y por lo tanto no pudo pasar satisfactoriamente a la siguiente etapa de su vida.
Para entrar en materia, entonces, ¿qué es ese curso de vida específicamente? Entonces, ese curso de vida es ese conjunto de trayectorias o roles que va a cumplir el ser humano y que va a seguir todo su desarrollo a lo largo del tiempo. Este curso de vida y esas trayectorias que cumple el ser humano en la vida deben ser moldeadas por interacciones biológicas y sociales del individuo y que van a estar influenciadas frente a contextos culturales, sociales e históricos. Sin embargo, encontramos varias definiciones del curso de vida. Esta definición que les acabo de dar está en la resolución del 3202 del 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Sin embargo, hacia 2001, el autor Kreiger, que es un filósofo médico, de esta época, nos resume que debe haber una interacción entre factores de riesgo versus protectores que estén condicionando al ser humano a que tenga que vivir y presentarse en diferentes etapas y trayectorias o roles, como ya lo mencioné, de su transcurso de vida. Por otro lado, tenemos como en una balanza la parte de los sucesos vitales y las transiciones individuales, familiares o comunitarias que nuestro ser humano vaya a vivir. Y para esto más adelante les definiré qué es una trayectoria específicamente, qué es la transición, qué es un suceso vital, qué es un turning point, porque esto nos llevará a entender por qué el ser humano vive una situación en específico y esto cómo va a afectarlo en su entorno personal, social entendiéndose así como familiar versus comunitario, que pueda estar el paciente. Los objetivos del curso de vida y para qué vamos a tomar esto. Entonces, los objetivos del curso de vida van a ser generar intervenciones por grupos etarios. Cuando uno le hablan de curso de vida, se basa y se enfoca en todo ese redireccionamiento que tienen las RIAs, las rutas de atención integral al paciente, creadas por el ministerio con el fin de poder generar esas intervenciones y con el fin de poder redireccionar al paciente frente a una estrategia que le permita tener una intervención adecuada, una detección temprana, una protección específica, que esa protección específica habla de qué debemos hacerle a mi paciente. Ese es el objetivo principal, tener una guía de acuerdo a grupo etario. ¿Cómo debo yo manejar a mi paciente? ¿Qué debo buscarle? ¿Qué debo protegerle? ¿Y a qué debo prevenir para que no en el siguiente curso de vida, sea de niñez a adolescencia, de adolescencia a adulto joven, a adultez, vejez, hacia cuando yo miro hacia un futuro, qué debo prevenir para no tener que lamentar? Entonces, esa protección específica pues va a ser esa valoración de salud visual, de odontología, saber cada cuánto debo mandarlo al odontólogo para que le hagan un traje, poder involucrarlo en las diferentes rutas de atención para que este paciente pueda ser direccionado por su EPS a la atención que mejor le beneficie. Detección temprana, como les indiqué, pues son los tamizajes que ese paciente debe tener em, de acuerdo a su grupo etario y según el riesgo que pueda tener de presentación de una patología, bien sea crónica, bien sea cáncer, bien sea anemia, y dependiendo la edad, pues que nos pueda enfocar y hacer un diagnóstico oportuno a tiempo para darle a sí mismo un tratamiento oportuno. La valoración integral va a constar tanto de la valoración por medicina familiar, enfermería y odontología. En estas guías nos preguntan, nos dicen cada cuánto debe valorarse según la edad, si es 2 veces cada semestre, si es una, cómo debe realizarse esa valoración y apoyada en el resto, que es la detección temprana, protección específica y educación en salud, vamos a permitir que nuestro paciente logre el estado de equilibrio para llegar al concepto de salud que bien todos conocemos. En cuanto a la educación, no simplemente se basa en educar a mi paciente en qué debe comer o qué no debe comer, si debe o no hacer ejercicio, sino que debemos educar al paciente frente a esas técnicas del autocuidado, del heterocuidado, y esto enfocado en el aspecto laboral, en el ambiental, si debe o no hervir el agua, por ejemplo. Son cositas que de pronto se olvidan como médicos generales, pero que es muy importante tocar porque muchas veces nuestros pacientes no tienen la claridad de identificar esto para mejorar su salud y su vida.
Esto con el fin de promover pues el autocuidado, minimizar el riesgo de enfermar y pues redireccionar a las rutas de grupo de riesgo del Ministerio de Salud. Para poder hablar de ese eje 1, debemos estar contextualizados frente a unos principios rectores del curso de vida. Esos principios rectores fueron creados por el doctor Elder en 1999 y posterior a esto por el doctor Marshall y Muller en el 2003 fueron ajustados, y aunque cuando uno se pone a buscar qué son esos principios rectores del curso de vida, se encuentra muchas veces con parte de economía y uno pone el nombre, pone los autores, son principios que aunque están basados en estudios para la parte económica y la parte de redireccionar proyectos, debemos tenerlos en cuenta porque cuando hablamos de curso de vida necesitamos tener una costo-efectividad en el diagnóstico oportuno para poderles dar el manejo adecuado a nuestros pacientes. Entonces, estos principios rectores se basan principalmente en el desarrollo a lo largo del tiempo. Es algo que va en transversal en toda en la vida de nuestro paciente. El tiempo y el lugar y la transferencia de condiciones. Recordar que el estado de salud y el estado de un paciente durante toda su vida es dinámico. No siempre va a estar con el mismo estado civil, por ejemplo, que ahorita vamos a ver la diferencia, sino que ese estado civil, por ejemplo, va a ser cambiante, va a tener una transferencia de condiciones frente a ese tiempo específico que estamos mirando al paciente. El timing o la ocurrencia de esos sucesos vitales inesperados, esas cosas que mi paciente no espera que le sucedan para esa edad, por ejemplo, una enfermedad crónica a los 30 años, uno no espera que llegue una enfermedad en este momento, sino un poquito más adelante a la vida. Las vidas interconectadas, ya que debemos ver que nuestro paciente no es un ser individual, sino que nuestro paciente es un ser social en donde debe estar interactuando con diferentes seres, y que esto va a permitir que afiance su propia identidad, que cumpla sus tareas evolutivas y que adicionalmente tenga una adecuada relación y una red de apoyo estable para el paciente. El libre albedrío. Recordar que el paciente va a tener la decisión y la autonomía para poder tomar sus propias conductas con una guía. Nosotros somos asesores, más no debemos imponer las decisiones que el paciente pueda tomar. Para llegar a ver, digamos que ese eje 1, debemos tener claras unas herramientas metodológicas y unos conceptos para poder definir cómo va a ser ese curso y ese tránsito a lo largo de la vida de nuestro paciente. Entonces, no es solamente decir, mi paciente tiene cierta edad, entonces es un adulto mayor, tiene más de 60 años, entonces debo hacerle tamizaje de colon, próstata, cáncer de seno, todo, no. Debemos entender que el ser humano es un ser dinámico, que es un ser que lleva una trayectoria o un recorrido que va a realizar y que va a cumplir ciertos roles en los que se va a desenvolver como ser humano social e individual, y que estos roles van a ser tanto trabajo, escolaridad, su vida conyugal, la migración que pueda llegar a tener, y que esto entendiéndose en relación con una transición que va a ser ese cambio de estado, por ejemplo, la escolaridad o el estado conyugal, en donde ese estado civil como casado puede cambiar de un momento a otro, y que puede ser un suceso vital no esperado para ese paciente, que es la separación, porque durante esa trayectoria de toda su vida y durante ese rol que estaba cumpliendo, ocurrió algo que le desató un cambio y que lo llevó a separarse, por ejemplo. Esto porque es importante, y cuál es el objetivo de saber la trayectoria y la transición que tiene mi paciente, porque al yo identificar en qué proceso está, en qué momento está de su vida y cuál ha sido ese desencadenante que le ocasionó una crisis a mi paciente, voy a identificar qué nivel de adaptación pueda tener a la situación que se le está presentando. Cuando un paciente no logra adaptarse y no logra acoger y responder ante una crisis, va a generar ciertas patologías en cuanto asociadas a trastornos mentales, probablemente por la no adaptación a la crisis. Puede llegar a generar depresión, unos duelos patológicos que si no se
identifican oportunamente y si no se hace una guía anticipatoria de lo que podría llegar a suceder si llegara a pasar ese evento especial, pues mi paciente va a terminar en estas crisis que les cuento. Y los sucesos vitales, esos sucesos vitales van a ser eventos favorables o desfavorables, son eventos que se pueden esperar que suceda en el transcurso de la vida, pero hay otros que uno no espera. Entonces, ¿cuáles esperaría uno? Por ejemplo, que un adulto joven tenga un embarazo, que forme una pareja y que posterior a eso en la adultez, en el adulto maduro, ya pueda llegar a generar una estabilidad emocional y personal que le permita a ese ser humano avanzar en sus tareas evolutivas, poder tener una reproducción, poder tener todas las etapas que debe cumplir como adulto maduro y posteriormente cosechar esos frutos que obtuvo como adulto mayor. Listo. ¿Qué busco identificando el curso de vida? Entonces, lo que yo quiero buscar es entender a ese ser humano como una entidad social y biológica. Creo que eso lo hemos repetido en la mayoría de la charla y es que el ser humano es un todo. El ser humano no es una parte única en donde yo solamente miro la enfermedad, sino que miro a esta persona como un conjunto de aspectos que nos van a permitir entenderlo y entender por qué le sucede lo que le está sucediendo. Entonces debo identificar cómo influye ese pasado en el presente, por lo tanto debo hacer una cronología de los cambios y debo ver cómo mi paciente, cuando no cumplió una etapa de niño, puede llegar a repercutir frente al adulto de hoy. Esas interacciones entre el cambio biológico y ese cambio social que van regidos por los determinantes sociales en salud y los resultados en salud que yo pueda obtener en este pequeño. Por ejemplo, un niño que no recibió lactancia materna exclusiva, ¿qué posibilidades va a tener a futuro de que se unan tanto esa déficit de lactancia materna exclusiva junto con factores ecológicos que nos lleven, por ejemplo, a presentar una obesidad o que nos lleven a presentar un asma? Entonces, debemos encontrar cuál es esa relación y cuál es ese equilibrio entre ese cambio biológico y ese cambio social que nos afectan para que el ser humano del hoy sea el que es hoy. Y también lo que busco es encontrar esas ventajas o desventajas en el estado de salud y en el desarrollo humano para poder llegar a intervenir. Lo más importante es no quedarnos en una inercia de encontrar, detectar y no tratar, sino que cuando yo encuentro un factor de riesgo en mi paciente, yo debo gestionarlo para que ese factor de riesgo se mitigue y esta persona no llegue a la consecuencia de tener, por ejemplo, una enfermedad o una crisis de las que les nombré anteriormente. Y ahora sí, lo que todos estábamos esperando, las edades del curso de vida, creo que aunque es algo muy importante de saber diferenciar en qué etapa se encuentra mi paciente, si no sabemos todo lo que previamente les mencioné, no vamos a poder enfocar mi paciente y saber qué necesita esa persona, a dónde la quiero llevar y por qué le sucede lo que está sucediendo. Entonces vamos a tener que el curso de vida se va a dividir en 6 etapas. La primera infancia, que es ese niño de 0 a 5 años, en donde mi principal objetivo es potenciar el desarrollo cerebral. ¿Por qué vamos a potenciar ese desarrollo cerebral? Porque ese niño que va aproximadamente hasta los 3 años es ese niño que necesita realizar todas esas conexiones neurológicas, neuronales, para poder tener un adecuado desarrollo psicomotor, mental y ejecutivo del recién nacido y de la primera infancia. Vamos a tener factores de riesgo pre y postnatales, que van a ser factores que debo identificar oportunamente para gestionarlos y tratarlos a futuro. Y asimismo, no debo trabajar sola con ese pequeño, debo incluir a la familia y a la comunidad para saber qué capacidad de cuidado tienen frente a ese menor y no solamente juzgar
porque no debemos juzgar a esa familia, sino apoyar y educar frente a las diferentes posibilidades que tenemos para mejorar en el cuidado tanto del niño como de la familia en general. La infancia va a ir de los 6 a los 11 años. Debemos tener en cuenta que es una población vulnerable y vulnerable porque la influencia que ellos pueden tener frente a un adulto, si el adulto le dice cómete esto, ellos se lo comen. Debemos aprender a educar a ese niño que debe empezar a gestionar su autonomía y que debe empezar a tener ciertos parámetros de autocuidado, enseñándoles con cosas sencillas como, por ejemplo, lavarse sus dientes antes de acostarse, generar rutinas en esos niños para que al identificar esas situaciones de riesgo, la familia de ese pequeño y la comunidad sepan reaccionar ante esto y lograr gestionarlo oportunamente. La adolescencia. La adolescencia desde los 12 a los 17 años, en este periodo es un periodo crucial porque va a obtener diferentes transformaciones psicosociales, neurocognitivas, físicas, neurológicas y sexuales en el que el adolescente necesita generar un proceso de identidad. Es una persona vulnerable porque él sigue roles y permite que influenciarse frente a los grupos y a las masas. Por lo tanto, debemos incluir en ellos la creación de la autonomía y de su propia identidad para que cuando lleguen a la juventud ya hayan podido atravesar esa etapa de forma satisfactoria y que todas esas transformaciones no se conviertan en una crisis, sino que sean algo positivo para poder avanzar. La juventud, de los 18 a los 28 años, ya vamos a tener una consolidación de esa autonomía que veníamos creando desde la infancia, cuando generábamos hábitos, en la adolescencia, cuando potenciamos la identidad de esta persona, y ahora en la juventud vamos a generar esa autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural, porque esta persona ya va a tener una posibilidad de decisión, ya va a tener la capacidad de razonar frente a lo que le está sucediendo y las posibles complicaciones que va a tener. Vamos a potenciar en ellos la seguridad, el poder y el dominio frente a su vida. La adultez de los 29 a los 59 años es una etapa de consolidación de esos aprendizajes, del establecimiento de metas y de generar una individualidad a pesar de que está en pareja. Va a tener una estabilidad emocional. Sin embargo, esta estabilidad emocional va a verse influenciada por todas las condiciones que afecten y las oportunidades que haya tenido esta persona a lo largo de su vida. Y así, con esto, llegamos a la vejez, a estas personas mayores de 60 años, en donde nos va a permitir cosechar todo lo que vivimos a lo largo de la vida, bien sea positivo o negativo, y llegar a poder hacer un raciocinio de comprender las pérdidas o asimismo tener plenitud de lo vivido. Cuando hablamos de ese curso de vida, debe asociarse al ciclo vital individual. Y el ciclo vital individual debe verse por edades, ¿sí? Porque cada edad va a tener una tarea y si no se cumple esa tarea, una crisis. Esto se dio influenciado por el doctor eh, Erik Erikson, en donde él nos creó las etapas del desarrollo psicosocial, en donde cada una de las edades va a verse influenciado por las tareas que va a cumplir. Entonces vemos en esta tabla, ya casi para terminar, vemos cómo hay un escalonamiento. Permítanme. Vemos cómo desde el niño menor a 1 año, de 2 a 3 años en la infancia, el preescolar, el escolar, el adolescente, el adulto joven, el adulto y el viejo, va a ir escalonando las diferentes tareas que debe cumplir para poder llegar a generar un estatus de integridad de esa persona, de poder tener satisfacción de lo que realizó y de lo que pudo cumplir de acuerdo a todas estas tareas. Miren que vemos como el infante va a tener confianza versus desconfianza porque ese niño va a tener el primer vínculo con su mamá, quien va a ser la persona que le va a permitir generar esa primera personalidad de él, va a ser esa confianza de abrirse al mundo de ese pequeño que nunca había tomado contacto con el mundo exterior, y su mamá va a ser ese vínculo y ese apoyo emocional y amoroso que le va a permitir
progresar. Luego en la infancia la autonomía versus la vergüenza, todo esto asociado de acuerdo a las diferentes etapas psicosociales y etapas del desarrollo del ser humano, en donde esa etapa de la autonomía versus la vergüenza está asociada muchas veces a la parte del inicio de ir al baño. Entonces, esa intimidad, esa situación de pudor que puede llegar a generar el niño, el hecho de ir al baño, el hecho de controlar esfínter, le va a dar esa autonomía. El niño que no logra va a quedar con vergüenza, con duda frente a la situación que está generando, y cuando vaya a pasar a la siguiente etapa, que es la del preescolar, en donde esta etapa se asocia ya a la locomoción, va a tener una iniciativa, pero va a estar todavía muy apegado a la decisión de su mamá. Es ese niño que va a arrancar a caminar, pero que aún se toma de la mano de su mamá o se aleja de su mamá, siempre teniéndola, siempre visualizándola para estar con ella, sentirse seguro con ella. En cuanto a la edad escolar de la industria versus la inferioridad o laboriosidad versus inferioridad, es ese niño que ya es un escolar, que ya busca tareas que hacer, tiene unos objetivos claros y que busca cierta recompensa frente a estas tareas, que si no lo logra al ingresar a la etapa escolar va a sentirse inferior y va a tener poca potestad frente a lo que está viviendo y sintiendo. Ya en la adolescencia, la identidad versus confusión de roles es lo que les explicaba de ese niño que requiere, ese adolescente que requiere generar quién es el yo, por qué necesito fidelidad en el amor, esos grupos sociales a los que se adhiere ese adolescente, cómo se deja influenciar frente a estos grupos y estos movimientos de masa, pero que asimismo también debemos inculcar esa creación de su propia personalidad. Esto con el fin de pasar a ser el adulto joven, de llegar a tener intimidad versus aislamiento. ¿Qué es la intimidad? Es esa tarea evolutiva que debe cumplir, lograr estar bien consigo mismo, generar un proceso en donde esa persona, eh, tanto afectivamente como emocional, como psicológicamente, logre llegar a cumplir esas tareas por sí mismo y adicionalmente, pues que no, al ver que no pueda cumplir esas tareas, no se aísle, no se aleje de su grupo social, sino que permanezca unido buscando apoyo, sabiendo que necesita de su sociedad para poder cumplir esta tarea. Aquí también inicia toda la etapa del enamoramiento para pasar luego al adulto maduro, en donde ya se genera, ya hay una generatividad versus ensimismamiento, rechazo, cuidado, celo, en donde este paciente ya entra en su etapa laboralmente productiva, ya empieza a cosechar lo que hizo de adulto joven cuando estudió, ya empieza a poder generar en sus generaciones anteriores un conocimiento, y no solamente un conocimiento entendiéndose por algo académico, sino también en sus situaciones emocionales que pueden dejarle como enseñanza al resto de las generaciones anteriores. Y el pellejo, como ya lo dijimos, pues es el cosechar esa situación y que no caiga en la desesperanza de no haber cumplido sus objetivos y por lo tanto pues no haber logrado llegar a ser ese sabio, esa sabiduría que es la característica principal de nuestros adultos mayores. Y para terminar, dejo esta imagen del doctor y filósofo Jan Christian Smutus. Este filósofo fue un militar de África, nacido el 24 de mayo de 1870 y quien falleció el 11 de septiembre de 1950. Y este filósofo nos inculcó el término de holismo para 1926, en donde lo definió como una visión global que parte del todo para captar sus componentes en contexto y sus interacciones entre estos y con el todo. ¿Qué quiere decir esto? A la persona la vemos como un todo, y en medicina familiar uno de nuestros lemas y de nuestros principios es la atención y el ser médico familiar como una terapia holística, en donde ese holismo permite ver al paciente de forma unánime, de forma integral y no verlo fraccionado
como se viene viendo hace un largo tiempo en la historia de la medicina. Entonces, el hecho de poder integrar todas las situaciones, tanto de atención específica, protección, tamizajes, cómo es su desarrollo psicosocial de acuerdo a todas las etapas vividas, verlo en este contexto integral y adicionalmente poderlo enfocar de acuerdo a unos entornos tanto familiares como de educación, como del trabajo. Esto nos permite integrar las situaciones que el paciente ve y darle un mejor manejo, una mejor atención como médicos familiares, que es nuestro proyecto principal de vida. Les agradezco a todos por haber prestado atención. Eso sería la charla del día de hoy. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda frente al tema. Le agradecemos, doctora, por el tiempo prestado, por la charla. En general, muy buena charla, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta aquí en el chat. Nos dicen, doctora, ¿la adolescencia y la pubertad son lo mismo? Perdóname, se te cerró el micrófono. ¿Puedes repetirme la pregunta, por favor? Sí, nos preguntan, ¿la adolescencia y la pubertad son lo mismo? Bueno, no. Digamos que en la adolescencia no podemos entender el término adolescencia como algo específico a los cambios fisiológicos y a los cambios físicos que va a tener el ser humano, que van a ser entendidos como la pubertad, como ese preciso momento en donde va a tener un desarrollo físico de la persona, sino que vamos a entender esa adolescencia como todos los cambios grandes y macros que, como les mostré ahorita, no simplemente es ver al paciente en lo físico y encasillarlo porque listo, tuvo su primera menstruación, tuvo su menarquia o ya tuvo crecimiento del vello púbico, como lo vamos a ver en la pubertad en una edad específica, sino que todo lo contrario, el adolescente es una persona tan compleja que si uno se pone a estudiar más allá de la adolescencia, debe ver cómo nosotros en la consulta lo enfocamos en sus diferentes ámbitos, tanto de amistad, de familia, de pronto de sus riesgos que cumplen como son el consumo de sustancias psicoactivas, su actividad sexual, porque es un proceso de cambio, de transformación. Y como lo expliqué en alguna de las diapositivas, no es un proceso único, debe ser algo transversal en su vida y en lo que le está afectando, que debemos mirarlo de esta forma. Entonces, no es lo mismo. Vale, Paulita, muchas gracias. Creo que no hay más preguntas en el chat. Agradecemos pues tu participación, haber apoyado pues esta iniciativa con los muchachos. Y pues si no hay más preguntas, pues muchas gracias a todos por su participación. Y Paulita, buenas noches y muchas gracias. Bueno, Nuevamente. muchas gracias a todos por haber participado en la charla de hoy. Espero poderlos acompañar en una próxima charla. Vale, sí, señora, cordialmente invitada siempre. Gracias, Gracias, Paulita. doctora. Vale, Laura, gracias. Buenas noches.